Están muy buenas noches, una vez más juntos a todos ustedes en esta transmisión que hacemos semana a semana, los días miércoles de la noche. Mira que un tema planteado la semana pasada que muchas personas quedaron interesadas en él. Era el tema respecto a los visitantes nocturnos, el tema a la posibilidad de vida en otros planetas, que en realidad fue como una posible hipótesis de estos avistamientos en el cielo, que mencionaron acá nuestros expertos. Básicamente, la semana pasada hablamos del tema OVNI en general. Hay distintas posturas, desde posturas que tienen mucha información a favor, otras que son más escépticas, y bueno, la idea es que siempre en estas conversaciones nosotros vamos planteando nuestros distintos puntos de vista. Entonces quedaron tantas preguntas pendientes, de hecho nos llegaron más de 100 preguntas, que pensamos que era completamente necesario hacer una segunda parte de esta conversación. Así que los invitamos desde ahora a que nos acompañen, a que compartan sus experiencias, que pueden ser tan diversas como haber visto una luz en el cielo y tratar de explicar en qué consiste eso desde la física, desde la ingeniería, desde las hipótesis paranormales, hasta personas que dicen haber tenido algún tipo de experiencia cercana en su habitación, sintiendo que alguien se acerca, que a veces se acerca más a la experiencia fuera del cuerpo, por ejemplo, hasta personas que dicen haber tenido regresiones y haber experimentado ciertas memorias o experiencias asociadas con algún tipo de encuentro. Hay realmente un sinnúmero de experiencias. De hecho, hasta preguntas nos llegaron respecto a la asociación de estos fenómenos con los temas más arqueológicos. Que también hay hartas series que han abordado eso en distintos canales internacionales. Entonces, vamos a comenzar presentando a nuestros panelistas. A mi derecha, don César Parra, escritor de varios libros, entre ellos Guía Mágica de Santiago. Tremendo libro, los recomiendo que lo lean. A mi izquierda, don Norberto Salinas, especialista en filosofía, abogado, y también escribió un libro súper interesante que se conoce como Travesía a Vulcano, junto con otros libros de cuentos de terror. Y don Rodrigo Fuenzalía, una persona dedicada al tema ufológico, que viene de la vertiente de la sociología y que participa habitualmente, igual que algunos otros panelistas, en algunos medios de comunicación. Te agradezco, Jimena, acabo de ver que estás conectada, un gran saludo, una vez más acá con los amigos en el living, y bueno, vamos a comenzar una vez que estén todos listos. Perdón, Jimena Masferrán. Por supuesto, Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Jimenita, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Oye, Jimena, esto no es el melate chico que se acaso. No, este es el encuentro de amigos, así que Claro. siempre agradecidos de toda la buena onda y de todo el apoyo que nos han dado. Así que no sé si están listos para comenzar. Listos. He hecho suficientes presentaciones ya. Mira, voy a partir hablando, aunque sea redundante, a mí me quedó la impresión, como una persona que no soy especialista en el tema ufológico, pero a mí me quedó la impresión de que tenemos fenómenos súper distintos en la mesa. Tenemos algunos fenómenos que se asocian más con imágenes o con avistamientos y otros que son netamente de orden psicológico, de gente que experimenta una especie de contacto con otra especie de ser vivo. Sí, sí. Y que pueden tener naturalezas completamente distintas y que solo una hipótesis es la hipótesis extraterrestre. Y que dentro de esa hay otras hipótesis de seres de otras dimensiones que planteaban, efectos psicológicos que yo trataba de poner en la mesa, neurológicos, etc. ¿Qué les parece a ustedes a este punto? Interesante. Buenísimo. Bueno, yo creo que en el fondo hay que decantarse, finalmente hay que tratar de buscar o tratar de lograr una masa crítica de casos duros e incuestionables que efectivamente nos prueben que hay hay visitantes efectivamente. Me da lo mismo que vengan del mundo del folclore, del mundo extraterrestre, etcétera, pero que por lo menos sea una masa crítica, por lo menos un núcleo duro de fenómenos que nos diga algo finalmente y que haya una constante. Da la idea, fíjate que cómo se manifiesta. Vamos a los casos, ponte desde el punto de vista ufológico. Los llamados encuentros cercanos del tercer tipo. Muchos de estos casos dejan harta evidencia. A veces evidencia testimonial, como el caso Maronies en Rusia, que tenemos más de 30 testigos, niños, etc. El caso Rúa también en Sudáfrica, a principios de los 90, que también hay 60 niños que ven un ovni y bajar una criatura. Me llaman la atención estos casos de niños de colegio y encuentros con humanoides, porque en Chile tenemos el año 97 un incidente idéntico en Punta Arenas, con el descenso de un ovni, descenso de un tripulante,
una serie de niños llamando a los profesores, hay algo que los profes no pescaban. En OVNI también hicimos un capítulo, me acuerdo, dedicado a unas hermanas que tuvieron un incidente ufológico en un colegio, etcétera. Creo que hay mucha evidencia, por lo menos testimonial, con un cierto peso, que nos dicen que sí, que como estos visitantes como que irrumpen en nuestra realidad en un minuto, pero están como limitados. Ya. La idea es que no pueden ir muy allá. Así es como que dentro de lo ilógico que es la aparición de estos seres, hay reglas que no pudiesen traspasar tampoco. Exactamente. Te pongo un ejemplo, o sea, de algún modo les es totalmente vedado decir la verdad de dónde vienen. Generalmente las explicaciones son muy idiotas, vienen de Venus, o vienen de Marte, etcétera, cosas que son realmente improbables, pero hay como ciertas efectivamente leyes dentro de esto. Al igual que César, en la Edad Media, el eso comportamiento de los duendes. Qué importante que justamente porque aparentemente cuando se le han querido hacer preguntas que revelarían si se trata de un viajero interespacial, interestelar, algún mínimo conocimiento de tecnología, ahí como que no tambalean. Lo que Sergio Sánchez ha denominado el cenicero venusino. El cenicero, claro. Es verdad. Es un objeto tangible. O sea, generalmente, ahora, cuando te despegas una evidencia, perdón, Rodrigo, son tonterías, son trozos de metal, etcétera, que podrían ser cuestionables absolutamente, son piedras, incluso galletas. Tú lo sabes bien también, te dijo el tema del intercambio de alimentos, agua, etcétera, con entidades. Pero, ¿dónde está el elemento clave, la tecnología clave, la cura para el SIDA, etcétera? Claro, en absoluto. Ahora sí, lo que he notado, que hay casos extremos, porque insisto, esta interacción a veces, cuando es extrema, extrema. Como el caso Juan Maldonado. Juan Maldonado, un gran caso. Ese caso lo voy a contar, que se quedó para esta por favor. Espectacular. Este es un caso que comenzó en el año 77. Juan Maldonado no tenía primero básico y él es secuestrado en la estancia donde trabaja, pero con testigos. Tanto testigo su colega, que estaba a un costado de él, estaban haciendo unas faenas dentro de una oficina. Ven el ovni descender. El dueño de la estancia ve el ovni descender, ve una tremenda luz. Y en ese instante, cuando aparece esta luz, se apaga toda la estancia. ¡Pum! Y todos los relojes que han paralizado a la misma hora, inclusive todavía conserva el estanciero el reloj del día que quedó paralizado. Sale Juan Maldonado en estado de trance, así como llamado por esto, desaparece, y a los 20 minutos vuelve a aparecer, el objeto se retira y queda la marca, evidencia física directa, efecto electromagnético, evidencia física directa. A partir de ese instante, Juan Maldonado comienza a desarrollar una serie de capacidades. Hay un investigador, efectivamente, Magallanes, Eugenio Bamontes, que él siguió el caso junto con otros investigadores locales. Ellos hacían experiencias, empezaron a percibir que el tipo tenía visión remota. Ya. Hacían experiencias de tipo laboratorio, es decir, en una habitación estaba con una IPCenter, por ejemplo, y hacían un trabajo directamente de control, adivinaban absolutamente al 100% todo, etcétera. Es decir, el tipo tenía una capacidad psíquica que antes no tenía. Perfecto. Posteriormente, hay varios relatos, empieza a tener una capacidad de resistencia a las altas temperaturas. Ya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí. Me contaban testigos que hay Dame un segundo. de que vieron, de que se vio una vez, por ejemplo, Juan Maldonado, hay una especie de chimeneas así que son de gases que tú no te puedes acercar a menos de 15 metros de distancia porque te quemas. Yeah. Juan Maldonado dormía al lado de ellas, al lado, hacía 1,5 metros, 2 metros, no se quemaba. Lo otro que hacía era que se subía arriba de estas estufas magallánicas así, encendidas, se subía, se le quemaban los calcetines y al tipo no le pasaba absolutamente nada. Hay otra anécdota muy, muy entretenida que tiene a todo esto, por estas capacidades paranormales, hay un minuto que él empieza a ir mal en la vida, el Superman a la chilena. Es decir, hay un minuto, por ejemplo, que hay una desaparición en la estancia donde él trabaja y el dueño de la estancia le pide la gauchá, hay hartos gauchos ahí también. Eso es un tema importante que también deberíamos ahondar. Generalmente, este contactado modelo Juan Maldonado termina mal. Termina mal. Claro, llega y dice que textual se le podía ayudar porque le han hecho un robo directamente.
Y este tipo hace visión remota, no solamente... te quería comentar un poco para la gente que no conoce lo que es visión remota, pero termina así. El tipo hace visión remota, descubre el lugar donde estaba escondido la pertenencia del robo y descubre al ladrón. Lo encaran, el tipo se va, pero al otro día los 6 trabajadores de la estancia estaban, con su bolsito se estaban yendo. Y le dicen el dueño de la estancia, ¿pero por qué? ¿Qué onda? ¿No? ¿O se queda él o nos quedamos nosotros? En vista considerando que salía mal negocio, que se fueran los 6, entonces terminó echando a Maldonado. Entiendo. Ahora, perdón, en ese minuto, explícame qué es visión remota. Bueno, que un poco, mira, para la gente que no ha escuchado antes ese término, es un término que viene de Estados Unidos, de los militares. Los militares trataban de ver personas que tuvieran una capacidad que antes se llamaba clarividencia, ver a distancia. Se llama visión remota, es una palabra un poco más como neutra. Y Rodrigo habló de unas cartas que se llaman las cartas Zener, que aquí las tengo. Son unas cartas que salían en los cazafantasmas. Claro. Alguna vez ustedes quizás las vieron asociadas a eso. ¿Viste? Le voy a dar una carta a cada uno. Ya, tú tienes el círculo, ver mostrarlo, tú tienes el cuadrado, Rodrigo va a tener, no sé, las ondas. Y estas cartas servían para la gente en las universidades norteamericanas para tratar de probar la percepción extrasensorial. Entonces trataban de que personas a distancia adivinaran estos simples símbolos. Estudiantes universitarios, por ejemplo, gente común, ¿no? Algún tipo de psíquico, trataban de comprobar estadísticamente estas capacidades ocultas del ser humano. Y me llama la atención, y por eso quería tomarme de eso, Rodrigo. Estas son originales, estas son del año 40, estas cartas. Wow. Vienen del laboratorio más importante que fue en su momento del mundo. Mucha gente que tiene estas capacidades paranormales dice también estar relacionada con el tema ufológico. Y es curioso, algunos de los medios antiguos también tienen como esta especie de despertar psíquico, pero al mismo tiempo este despertar como a algún tipo de percepción de vida en otros planetas. Entonces, yo no sé si esto tiene que ver con dos cosas. A mi modo de ver, hasta qué punto son magos hábiles, personas que utilizan ilusionismo para hacer pruebas de fakirismo, controlar el fuego y no quemarse, que es típico de un fakir, o ver a visión remota, que puede ser también un truco de magia, o hasta qué punto hay fenómenos psíquicos reales, o por qué tienen que estar relacionadas ambas cosas, porque un tipo que ve un extraterrestre o se relaciona con algo ovni, después va a tener capacidades psíquicas. ¿Cuál es el punto en común? Yo creo que, ojo, en el caso con Maldonado es muy difícil que haya sido un gran ilusionista. Ya. La evidencia física material es demasiado, la evidencia testimonial es muy grande, el tipo no tenía un gran intelecto y ojo que también las pierde. Vamos a contar un poco esa parte. Bueno, pero una cosa, ¿hay alguna relación de causalidad entre lo que le ocurrió supuestamente en el famoso, en esa abducción, por llamarlo de alguna manera, y por qué ella adquiere esa capacidad? ¿Qué contó que le ocurrió adentro? No, él no cuenta absolutamente nada. Lo que sí que es interesante... Pero perdón, ¿por qué no se acuerda? Es que bajo hipnosis hay una sesión de hipnosis. Habla un poco de las regresiones que se le hicieron algunas regresiones a Juan Maldonado, donde él cuenta un poco sobre estos seres. Cuenta del lugar aparentemente de donde venían. Él da un lugar punto en el espacio. Sí, de hecho con un nombre muy particular. Sí. Géminis, no. No, me da la impresión que es Génimes. Génimes. No, yo no sé si en el fondo... Es Ganímedes, mal dicho. Génimes, es como Ganímedes mal dicho, a eso voy. Claro, que puede haber estado contaminado. Claro. Ahora, interesante. Y ahí empieza también, ojo, perdón el tema de que empieza a mezclarse contenido bíblico, un poquito en el cuento Maldonado. Y también hay un tema religioso. Sí, empieza toda esta mezcolanza, pero hay un punto importante. El libro de Maldonado fue hecho, salió publicado en el año 2001. Y hay un detalle que me lo dio a conocer Antonio Peña, mi gran amigo de Ayón. Y Antonio, yo le presté el libro y me dijo, oye, ¿cuándo fue hecho este libro? Mira, y me vuelve a reiterar, enero del 2001. ¿Y por qué? Porque hay una sesión de hipnosis donde dice textual con Maldonado que los aliens le están mostrando algo que va a cambiar el curso de la historia, pero que no puede decir de qué se trata. Y lo empiezan a forzar todo el tiempo. El tipo decía, no puedo, pero danos una pista. El límite. Danos una pista, no puedo, esto va a cambiar la historia, decía. Pero danos una pista, 9-11. ¿Cachai? Espérate, me estáis diciendo que hay un elemento predictivo también. Septiembre 11. Exacto. Y Torre Gemela. Está anotado. 9-11, eso va a cambiar la historia, y no lo puede decir. ¿Y estos son las regresiones que fueron hechas en qué año? Año entre el 79 y año 81. Está registrado las sesiones. Están registrados. Sí. Y hay una parte del video, Eugenio Amontes, ¿por qué no nos pasaste esa parte del video cuando hacíamos la serie OVNI?
no nos quiso pasar un momento ¿Ya? en que está en trance, levanta la mano y le colocan una vela bajo la mano y en todo el tiempo no se quema. Y está ahí muy bien registrado y está por varios minutos y no le Creo queda que hay ni episodio de vaporcito. levitación también. También hay una escena de levitación asociada a un instante que está en la estancia, solo Saldívar creo que se llama la estancia. Solo de Saldívar. Exactamente, y la hija del dueño lo va a buscar a tomar once. Dice que abre la puerta y el tipo estaba en el aire, levitando. Que se asemeja exactamente a lo que pasó. Ahora, ojo, Sergio, Ahora, estamos hablando, claro, yo creo que estáis confundiendo el tema de el espiritista clásico, que efectivamente, claro, simula, etcétera. Daniel Douglas Home, etcétera, que simula o busca simular efectivamente el tema de la visión remota, la levitación. Ahora, aquí estamos hablando de un hombre que está totalmente destruido por la experiencia. Es que está bien, pero el observador tiene que tener conocimientos para determinar si es un truco o no, porque el no, observador... estamos de acuerdo. Pero eso no se parece aquí no hay un beneficio económico. Ahora, fíjate que hay necesariamente otro paralelismo interesante en lo que estás diciendo tú. Tipos que terminan mal, Ajá. tipos que levitan, tipos que profetizan. Sí. ¿No se parece mucho a los famosos contactados religiosos? Pero por supuesto, si de hecho, a ver, el fenómeno ovni tiene puntos de contacto con el fenómeno religioso. Se podría también hablar de los extraterrestres como los ángeles con escafandra. También como una especie de vuelta de tuerca de estos ángeles que, o sea, perdón, es un tema cultural simplemente. Los ángeles que se aparecen a Abraham y le dicen, tu esposa se va a embarazar aunque tenga 70 años. Se va a embarazar igual. Los mensajes son igual de crípticos y forman profetas. O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, estos encuentros originaban profetas. Y el profeta generalmente, muy al estilo de Juan Maldonado, era un tipo que resistía su misión, entre comillas. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué a Moisés se queja? ¿Por qué tengo que ir yo el tema de la zarza ardiendo? O sea, yo no quiero tomar este compromiso de que sacar a Israel de Egipto, etcétera. Y de hecho, el otro día te conté un caso, que de hecho tengo el audio aquí, podríamos incluso ponerlo en el micrófono, de un señor de Valdivia, que efectivamente le está ocurriendo lo mismo. Está en este proceso de cambio, donde tiene este encuentro con estas entidades, y está efectivamente pasando por la etapa de la mala suerte, todo mal en los negocios, está a punto de perder a su familia, etcétera, porque está siguiendo muy al estilo también del personaje de Richard Dreyfuss en Encuentros cercanos al tercer tipo, está siguiendo simplemente su instinto, lo que esta cosa le dijo que tenía que hacer. Podemos hacer un pequeño paréntesis. Mira, hay un montón de preguntas que nos están llegando. Vamos a una segunda ronda. No sé cómo prefieren ustedes en sus casas que hagamos esto, que terminemos esta ronda de conversación y tengamos una ronda de preguntas, o ustedes prefieren, ahí vamos a ver sus comentarios, que vayamos cada cierto ratito respondiendo preguntas, porque ya hay hartas acumuladas. En una de esas me preguntan por qué un psicólogo habla esto, por ejemplo, que es autorreferente, pero porque tenemos que estudiar cada tema, es observable desde distintas disciplinas, independiente que uno crea o no, uno puede analizar el fenómeno como tal que le sucede a las personas. Entonces, veamos las preguntas. Quisiera contar otra anécdota. Pero termina un poquito, si voy a redondear el tema Maldonado. ¿Cómo termina Maldonado y el famoso hijo adoptivo de Maldonado? Bueno, él tiene una serie, sigue teniendo una serie de evidencia. Inclusive hay un informe especial donde hay una entrevista a Maldonado, unas pocas entrevistas que aparece. Y cuando hizo informe especial el año por ahí 86, 85, 86. Ese mítico informe especial, sí, ahí él me dejó para adentro, porque él como que cuenta, y tú lo ves expresarse, como que yo le creo lo que dice, cuando dice que los seres son como ángeles, son transparentes, son muy bellos, dice, pero tú lo notas que está hablando como desde adentro el tipo, como que lo está inventando. Bueno, entre una de las incidentes, yo diría más, hay un montón de incidentes, hay un incidente destacable, del que después del encuentro, después del encuentro, Charlie, estoy en programa. Cosas que pasan. Cosas que veamos la transmisión en vivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que originalmente hay una invitación de los seres a que gente testimoniara el encuentro cercano que iba a tener este señor, ¿ok? Así que dejaron dicho que tal día determinado ellos iban a bajar, pero que fueron un grupo de no más de 5 o 6 personas. Se pasaron toda la voz, llegaron como 40 dentro de la casa. ¿Okay? Habían como 20 grados bajo cero. Hay un ingeniero de una comisión científica allá en Magallanes que es, como había tanta gente y de repente lo ven salir a Maldonado
de la casa como en trance, con 20 grados bajo cero, con una nevazón impresionante, y a este ingeniero se le encomienda que siga a Juan Maldonado. Ese también, el tema de la resistencia, claro, tú hablaste de la resistencia al calor y también está el tema de la resistencia al frío. Exacto. Que de hecho se da en el caso de Tefilo en Punta Arenas, que yo te conté el 8 días. Exacto. Y va cambiando. Tierra de, parece que Punta Arenas es tierra de contactado. El 60% de los abdusivos están allá. Y, espérate, estamos hablando de un dato más o menos duro, o sea, sí, efectivamente hay una casuística sí, dura de contactado sí, en Punta Arenas. Sí, de abdusivos. O sea, quizás hay un elemento geográfico. Sí, sí, de todas maneras, de todas maneras. Ahora, va este tipo caminando, y hay muchos casos con testículos. Lo más bonito de los abdusivos de Punta Arenas es que son con testículos externos. Sí, pues. Ahora, va caminando este tipo, y está, imagínate, 20 grados bajo cero, una tremenda nevazón, y él lo tiene como a 10 metros, y él lo empieza a seguir por las huellas. Y de repente llega un cerco y no hay huellas, no hay nada. Y no hay nada. Así. Y no sacaron las huellas. Sacaron las huellas. Y esos cercos chiquititos, esas cositas. Y quedó para adentro, ¿sí? ¿Dónde se metió? Si no te podías, ¿cómo te vas a esconder? ¿Cómo va? Tenés que andarle gritando, ¿no? Para evitar hacer huellas. Entonces desapareció Maldonado. Y este tipo, muerto de frío, vuelve a la casa y aparece a los 15, 20 minutos después, también volviendo en trance, con el cuerpo caliente. Creo que venía con una camisa de manga, una cosa así, pero un cuerpo completamente caliente. Sí, no, sí. Etcétera. Entonces, ahí ese tipo de hechos son realmente extraordinarios. Bueno, mire, disculpa que yo sea escéptico este tema, pero me parecen geniales las historias que hemos ido compartiendo. Pero ¿por qué no tenemos evidencia que pueda ser contrastarla a través de un método científico? Mira, porque hasta las cosas tan raras como las cuestiones... Déjame terminar, por favor. Hasta las cosas como paranormales, a las cuales no han tenido mucho acceso a las universidades, ni han sido muy financiadas porque no han demostrado muchas cosas, desgraciadamente hay que decirlo así. Bueno, todos estos fenómenos de ovni, donde hay tantas personas que lo observan, ¿por qué no tenemos un fenómeno más empírico de poder hacer un análisis cuantitativo, poder observar objetos, ¿por qué han pasado quizás 100 años o 60 años y tenemos esta evidencia tan llena de casos y llena de reportes y con tan pocos elementos objetivos donde podamos discutir a nivel científico para poder llegar a una conclusión? Yo creo que el problema no es problema de la gente, es problema de la ciencia como ideología. Pero ¿estás seguro que los más decenas de miles de científicos? No, yo voy un poquito más allá, incluso más. Yo creo que el fenómeno ha decidido ser esquivo a la ciencia. También, pero ojo. El trickster. Estamos llegando al burlador, al trickster. Por ahí va la cosa. Puede que sí, pero cuando todo el caso, ni hay una situación bien concreta, el proyecto GESDALEN en Noruega. Perfecto. Que el proyecto GESDALEN es un proyecto altamente científico, donde está metido hasta el Ministerio de Defensa. Sí. Se va a exportar al resto del mundo y los noruegos demostraron la existencia de un fenómeno objetivo, de un fenómeno ecológico y de un fenómeno que está interacciona. Creo que es Teodorani, un tipo que investiga. Máximo Teodorani. Pero ellos están investigando como geólogos estas anomalías electromagnéticas que podrían explicar esas luces. Los que no conocen GESDALEN es una especie de luces que se observan en una zona en Islandia, una zona muy remota, en Noruega, perdón, y que podrían tener un origen desconocido, pero que algunos plantean que podría estar relacionado con electromagnetismo, con ciertas características del lugar. Entonces no lo asocian a un fenómeno como, entre comillas, de una hipótesis extraterrestre, sino que algo más como geológica. Pero ojo, que yo conozco al director del proyecto GESDALEN, a Ellen Stein, y él me dice que gran parte de hablar de las luces de GESDALEN era para evitar el prejuicio que había con los ovnis, siendo que tienen el mismo comportamiento. Fue una cuestión netamente de, diría yo, de una cierta gentileza para que puedan apoyar las investigaciones. Ya, ok, ¿cómo es porque, es decir, no hablemos de ovnis, sino hablemos de las luces de GESDALEN, de ciertos fenómenos, porque si hablamos de ovnis, había mucho prejuicio, había mucha cosa de resistencia cultural en Noruega. Por lo tanto, cuando empezaron a hablar de las luces de GESDALEN, como un fenómeno de algún tipo de plasma, etcétera, ahí recibieron financiamiento, siendo que tienen el mismo comportamiento de los ovnis, me decía. Así, para nosotros fue una cosa netamente... Una cosa importante, Sergio, que me quedé pensando lo que tú dijiste, ¿eh? Y la pregunta, como filósofo de la ciencia, es ¿cómo un evento de esta naturaleza, que tú lo quieras investigar con un fenómeno natural, cómo lo podéis llevar al laboratorio? Es que si son azarosos, son casuales, salvo tal vez el caso que también me hace sospechar, y ahí me pongo un poquito al lado tuyo, es por el tema de que, ¿por qué cuando va a venir el evento en que se dice ya el ovni ahora va a bajar, como en el caso,
Ya, ¿por qué no se preocupa tener 5 tipos y que los 5 tipos sean investigadores con todo, digo, para poder realmente registrar el fenómeno? Pero siempre hay algo por donde salir. Estamos hablando que hay un elemento burlesco y en esencia este fenómeno es azaroso, personal y subjetivo. Es que, eso bueno, no hay que olvidar. Quiero tomar un poquito esa idea de César. Es que lo que hace es que, mira, para que la gente entienda, hay unos tipos, psicólogos, sociólogos, que hablaban de que estos fenómenos paranormales y asociados a la ufología tenían una naturaleza caótica. Ellos planteaban, particularmente el más importante, un tipo que se llama Carl Jung, que quizás algunos de ustedes lo conocen porque fue el discípulo de otro tipo llamado Sigmund Freud, que planteaban que estos fenómenos paranormales jamás iban a ser logrados de identificar o demostrar por la ciencia porque su naturaleza era caótica, era como algo simbólico asociado inherentemente a ellos. Y tenía conversaciones con otros tipos de la época que investigaban y trataban de investigar científicamente esto y que nunca lograron llegar a nada. Ahora, el tema es el siguiente. Tienes razón, Norberto. Efectivamente, estos fenómenos quizás no son investigables en un laboratorio con una probeta, pero tal como tú estudias los leones en el África, o tal como estudias los delfines en el mar, existe una metodología científica que pueda aplicarse en esto y siento que ha sido débil. Yo eso pensaba. ¿Qué metodología? ¿A qué te parecería la arqueología? ¿Se parecería a la antropología? No, más a la etología, al estudio animal, por ejemplo, de animales en un estudio naturalístico. Pero perdón, un detalle. Pero tú te fijas en un detalle, que ninguna expedición científica parte de descubrir un animal que no se conoce. Siempre aparecen de casualidad. De casualidad, porque uno supone que el mundo ya está armado. Entonces, de repente, apareció un nuevo tipo de mono tití. Sí. Se logra capturar, se logra registrar, se logra cuantificar. Exactamente. Pero en este caso, como digo, tiene ese mismo albur que tú no sabes lo que te vas a encontrar, porque salvo ese caso, yo creo que la única forma en que tú podrías tratar de llegar al laboratorio y comprobar si todo este cuento es real es en aquellos casos donde supuestamente el OVNI avisa que va a llegar en tal fecha, pero ya sabemos lo que pasa y vas a tener que contar la anécdota, la que no quieres contar, la de los farolitos. Ya. Oye, pero ojo, antes de eso también, a propósito de lo que te haya ocurrido, ya sea lo que sea que te haya ocurrido, yo sé que termina mal. Pero por ejemplo, Sistopaz, es importante son muy anclados en la mediunidad clásica. Él recibe una psicografía. Eso es. Que le dice, sala de estar buena para hacer comunicación, etcétera. Y claro, curiosamente, los ángeles con escafandra se comunican del mismo modo que los espíritus lo hacían en el siglo XIX. Exactamente, siglo XIX, revelaciones antes de ellos. Sí, la misma idea. Yo siento que ahora, porque estamos hablando de el caso Maldonado fue en los 70, en los 80. Pero ojo, te acabas de dar la media exclusiva. O sea, que Juan Maldonado haya predicho de algún modo, ya sea coincidencia o no, el 11 de septiembre. Es una gran exclusiva. Eso, claro, por supuesto. Entonces, en aquella época, yo encuentro que de partida acá la investigación era re artesanal en aquellos tiempos, ¿ok? Claro. No se podía exigir mucho cuando los propios investigadores se hacían a sí mismos. Hoy día yo creo que estamos en condiciones, yo soy súper optimista con las cosas que podemos alcanzar hoy día. Hoy día tenemos un desarrollo tecnológico brutal. Yo creo la hipótesis del investigador del programa espacial brasileño, mi gran amigo, Ricardo Varela, que la excesiva tecnología abrió el espectro, abrió el campo de investigación de una manera sorprendente y lo podemos encontrar con grandes cosas. Yo apuesto por eso. El ejemplo mejor es Stalin, que ha logrado demostrar la existencia de un fenómeno que tiene aparentemente una naturaleza de origen desconocido y que tendría algún grado de inteligencia. Este fenómeno de Stalin hay que recordar que fue el único de los pocos casos que pasó el filtro del cónclave de Tarrytown en Nueva York. Al año 97, un cónclave científico donde se escogieron a 9 físicos de las mejores universidades del mundo. Esto fue organizado por el profesor Peter Sturrock de la Universidad de Stanford, metió la platita a Len Rockefeller y estuvieron 4 días ufólogos con formación científica mostrando los mejores casos. Los físicos los derrumbaban absolutamente todos. Sin embargo, es interesante porque están los resultados del cónclave, ver cómo fue jugado el fenómeno de Stalin, que le llamó mucho la atención, pero luego, como buenos europeos ahí de ese lado, ordenaditos, ellos trajeron sus gráficos, ellos demostraron, por ejemplo, la existencia que habían parámetros de fenómenos en las luces de Stalin cuando habían tormentas en la atmósfera producidas por el viento solar. Actividad del viento solar, aumento de las luces de Stalin, por lo tanto, un tipo de fenómeno podía tener esta explicación más bien de tipo
físico, ¿ok? Físico atmosférico. Otro grupo de las luces estaban asociados a movimientos sísmicos, los tipos llevaban sismógrafos. Entonces, sí. Otro grupo era luces piezoeléctricas, ¿ok? Sí. Estaba dentro, pero había un porcentaje, aproximadamente un 40% de las luces, que no tenían una explicación, que eran aquellas que tenían una duración de 2 horas y que recibían, los tipos estimulaban por pulsos láser y respondían en secuencias matemáticas. En esa interacción, decían los físicos, eso no es aparentemente tan reductible a un término convencional. Y lo otro interesante del fenómeno era, por ejemplo, habían 3 investigadores. Los detectores de campo electromagnético empezaron a funcionar. Salía un tipo, tomaba una fotografía de un ovni de color rojo. Investigador B, sacaba una fotografía de un ovni de color azul. Después salía un investigador C, un ovni de color verde. Después salía al revés. El que salió al final salía al principio, fotografiaba un ovni de color verde. El que salía al principio salía al medio, un ovni de color rojo, y el otro un ovni de color azul. Y los físicos determinaron que el fenómeno estaba controlando el experimento. Que los luces que salen le atribuían color a cada investigador. Es que bueno, espérate. Sí. Estamos hablando. Pero repite lo último, dígase que el fenómeno en cierto sentido lo habría identificado los investigadores. Claro, esa fue la conclusión. Los físicos dijeron eso. La idea es que el fenómeno estaba controlando el experimento. Bueno, es como muy cuántico. Eso es muy cuántico porque, bueno, ustedes conocen el experimento de la doble rendija. Es medio complicado de explicar, pero básicamente explica de que dependiendo de cómo tú haces la medición, por ejemplo, un fotón puede comportarse como onda o como partícula. Exacto. Ahora no tiene tanto que ver con la naturaleza del observador, porque han habido varias teorías de este fenómeno, sino con la naturaleza de la observación, de la medición que se hace. Sí. Entonces, que de cierta manera habría una especie lejana de relación entre el fenómeno observado y el que observa. Ahora, entendiendo todo esto, quiero hacerle un pequeño paréntesis. Ya llevamos media hora y hay muchas preguntas. Sí, bueno, unas preguntas. Ya. Vamos inmediatamente. Vamos a partir de adelante para atrás. Algunas preguntas. ¿Por qué dicen que soy un excelente psicólogo? Por favor, no caiga en ese juego. No sé lo que dice Fran. Muchos saludos. Bueno, ¿el mundial gana el equipo que tenga un gran ícono? No sé, bueno, voy a ir a preguntas reales. Por favor, preguntas reales. Entiendo y respetamos todo. Alguien me dice muchacho, gracias. Parece que soy joven. Jung, ya, mira, vamos a una. Había una pregunta de Pastén, por aquí la vi. Había una pregunta de Claudio Pastén. Bueno, me la voy a autorresponder porque preguntaban si un hermano mío había hecho la regresión a Claudio Pastén. No es un hermano. Ni es mi papá. No alcancé, no. Es un primo, no es mi primo hermano. Ya. Es mi primo hermano. Ya, buena idea. Ayúdame con esto. ¿Tenía algo que ver con las ópticas Chilling? Son parientes de tercer grado. A propósito. Sí. Pero Cristóbal Chilling es mi primo hermano. No tengo ninguna relación con él, a pesar que hace hipnosis. Y sí, tenemos una diferencia menor de edad, a pesar de que él se llama mucho más carreteado que yo. Tenemos unos 8 años de diferencia. Claudio Pastén era una persona. Sí, verdad, se ve muy carreteado. Tiene que cuidarse más. Mira, Claudio Pastén era una persona que, bueno, tú debes conocer más, Rodrigo, porque estuvo asociado a un programa llamado OVNI. Yo lo llevé al programa. Era una persona que decía tener una especie de contacto, un psicólogo, en este caso mi primo, le hizo una regresión a través de una técnica asociada a la hipnosis, y esta persona en trance empieza a hablar en un idioma inentendible, súper raro. Digamos que literalmente fue devorado por... Pero espera, pero vamos explicando. Entonces habla un idioma súper raro, y él dice que es una especie de ente llamado Irenco, si no me equivoco. Sí, Irenco, sí. Y este Irenco venía de no sé dónde y habló varios programas o un programa, eso llamó mucho la atención en ese momento en la serie, y después le dijo a mi primo y a Pastén de que se iban a encontrar en un lugar. 33 soles. Ellos tenían que ir a ese lugar, tenían que grabar la situación y mi primo no fue. Básicamente esa es la historia, no sé si ustedes pueden complementar. Ahora, ¿tú tienes el making of de por qué no fue tu primo? No, porque de hecho no somos ni amigos, ni siquiera somos cercanos. A pesar de que hacemos lo mismo. ¿Por qué no fue? Sí. ¿Por qué? Me pasa que, bueno, Cristóbal, yo la última vez que conversé... A mí me da la impresión, yo por lo que vi, que en el fondo debes haber recibido un montón de llamados. Estáis cuestionando tu profesionalismo, lo estáis poniendo ahí en la balanza. Mira, algo parecido. Lo que pasa es que Cristóbal está en una universidad muy conservadora, todavía no se titula. Yo tenía miedo de que ese extremo de la universidad vinculado al Opus Dei le pusieran problemas a la hora de titularse por meterse con este tipo de temas.
Sin embargo, Cristóbal siempre... ¿Viste? Ahí estamos hablando siempre... nuevamente. Ahí tenía otra lectura de la ciencia también, los intereses creados de la universidad. Obvio. O sea, ahora, Cristóbal, y si hubiese ido a la cita y efectivamente hemos tenido la prueba definitiva. Siempre me mantuvo la duda de que habían cosas que no las podía explicar convencionalmente, como el tema del lenguaje, me dijo, y otro fenómeno más que a él le gustaría retomar el caso, retomar la investigación sobre el caso, ahora que es independiente. Ahora, claro, ahí es un fenómeno bien curioso. Bueno, yo les voy a contar otra papita. Perdón, ¿y Claudio Pastel qué pasó con él al final? Él está con Barbará viviendo. Pero se le quitó toda esta cosa. No, siguió cayendo en trance. No, y de hecho creo que tiene una pequeña comunidad ahora. Sí, exactamente. Ahora, eso, bueno, a mí lo que me interesan son los fenómenos. ¿Ya? Entonces, yo cuando retomé un poco el tema de Claudio, fue una vez que yo hice el programa, bueno, fui invitado por Mauricio Pulto a un programa llamado Cumbres del Mundo, que lo pueden ver, está en YouTube. Y Mauricio volvía al enladrillado después de 16 años. Estaba haciendo una remembranza en portugués, una recordación ahí a todo ese tema. Y invitó a un productor que lo acompañó en aquel entonces llamado Carlos Herrera, que era un productor escéptico en ovnis, y tan escéptico que a uno de los muchachos llamado el guardián del ladrillado, Tito Rodríguez, que se encuentra en un parador allá en Vilches Alto, él hablaba mucho de ovnis, dice haber tenido varios encuentros bien interesantes. Tito le colocó Titufo, como talla, porque era chiquitito, los ovnis Titufo. Y una vez yo llego a grabar, yo tenía que tomar, me acuerdo, teníamos que tomar los caballos un día viernes, por ejemplo, no me acuerdo, era mitad de semana. Y yo llegué la noche al parador, tuve que llegar a Vilche Alto. Ya había llegado el equipo, habían grabado en el día. Y me encuentro en el parador de Tito, tomando una cerveza. Y Carlos Herrera me dice, Rodrigo, ¿tú conoces a Claudio Pastel? Sí, le dije, obvio, pues si yo lo di a conocer, yo lo metí en el tema de la serie, hombre. ¿Y qué tal te parece? Sí, interesante, pero nunca pudimos llegar más allá, etc. Es que te quiero contar algo que me pasó con él y que me cambió la vida. Así me dijo. Ya. ¿Qué se trata? No, dije, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y me cuenta textual. Mira, yo no conocía a Claudio y una vez llegó con un muchacho llamado Alejandro. Llegaron, yo tengo una parcela en el Valle Elqui, y llegaron ellos dos. Llegaron, me presentó a Claudia por el año 2001, me dice. En verano creo que era, porque eran las 8 de la noche y todavía estaba atardeciendo. Es decir, todavía había luz. Y me dice, estábamos tomando unos tecitos cuando yo me empiezo a balancear. De repente, hago esto y por la ventana me subió una tremenda bola arriba de la montaña, así, una esfera gigante. Y veo eso y dije, ¿y esto? Y salimos corriendo los tres, pues. Era una tremenda cosa, me decía, una bola gigante. Yo voy a buscar al mayordomo que tengo ahí, ¿cómo se llama? El capataz, no sé qué cosa, del campo. Don Lucho, venga. Y don Lucho mira eso y dice, llame a los carabineros. Y se me cae desmayado el viejo y empieza el otro, viene con un ataque de epilepsia, me dice, empieza a hablar una cuestión. Y desmayado, el otro con un ataque de epilepsia. Y llega en un instante determinado y dice, somos una nave de 5 kilómetros y estamos sobre el Pacífico y haremos demostración de inteligencia. Y se termina de decir eso y sale 1, 2, 3 objetos. Y se empiezan a mover como los minuteros. Así, y se meten. Después salían por acá. 1, 2, 3. Y este cae así. Y estas cosas saliendo. De 5 kilómetros. De 5 kilómetros sobre el Pacífico. Era una cuestión. Eso es lo que dijo el presunto trance. Estuvieron, me decía, un buen rato. Estas cosas se... Y en un instante cacho el LAN, ponte duda, a las 9:15. Unas luces así, de posición. Digo, chuchas, esto se va a estrellar, dice, ¿cachai? Y viene el LAN enfrentando eso, y de repente todo eso, el show desaparece. Queda la estrella. Y va... ¿Y alguien se detectó en el radar? No tengo idea, espérate. Me estaba hablando... Espérate, esto es un reporte del 2013, esto le pasó en 2001. Entonces, Bobo, se retiran las luces y... vuelve todo el show de nuevo. Inclusive me decía yo agarraba el teléfono
llamaba a mi hermana y se lo mostraba, como en eso no eran los teléfonos como ahora, Claro. estamos en el año 2000. Me dijo, me dejó muy mal psicológicamente. Estaba corriendo en pelota por el parronal el otro día, lo dejó mal, desestructurado. Yo publiqué el tal Alejandro y me contó, bueno, no solamente me contó ese tema, sino que me dice que en un minuto, una de estas luces, este tipo no te contó en un minuto que una de estas luces bajó y soltó unas estrellas como luciérnagas. Y que lo persiguieron y golpearon por de la espalda y salieron por delante. Este loco, mientras este gallo corría, estaba desesperado. El reporte ahí es súper interesante. Al menos que fueran tremendos mitómanos. Y bueno, Puede ser. Ahora, ojo, perdón. El dato más curioso de Claudio fue el aspecto predictivo. También cae en un ámbito predictivo. Mayo del 2001 lo toma el presunto Irenco y le viene un trance y dice: alas extrañas vienen desde el cielo, derrumban dos grandes columnas, cae la primera, cae la segunda, que manchan con sangre las barras del águila en tribulación del gran turbante. ¡Bum! Y eso queda escrito inclusive en un poste en la radio, Interferencia, una radio de Quintero, de mi amigo Pablo Enrique, tiene un programa, Enigmas, lo invitaron, y escriben en un poste la gran isla, atento a esto, mayo, y tú ves, mayo del 2001, la gran isla, el gran turbante. ¡Pum! Por lo que viene. bueno, pero eso puede significar múltiples cosas. Sí, pero está demasiado Es que, coincidente. mira, yo te voy a hacer... Perdón, pero alas extrañas vienen del Pero, cielo. pero déjame hacer una pregunta a usted, ufólogo. Ahora, ojo, Chuta. perdón, dale. Ya, gracias. Mira, dos preguntas. ¿Ustedes saben algo de paleontología? Preguntas para lo básico. Hay gente que paleontología al buscar dinosaurios, Sí. ya. Mira, hay especies que tienen 450 millones de años y están acá, Uh-huh. físicamente. Sí. Un objeto que vivió hace 450 millones de años Yes. y lo puedes desenterrar. Claro. Cuerpo entero. 450 millones de años. ¿Cómo es posible que haya objetos de tanta antigüedad y se puedan descubrir, se puedan tasar, se puedan analizar, se puedan analizar como especie y no podamos encontrar una prueba que nos convenza a todos de estos posibles visitantes? Llámese de donde sea. Porque pero es que, por favor, yo nunca he visto un objeto que me... Bueno, ¿por qué no la trae? ¿Por qué no la muestra? Por favor, un pedazo porque... de metal de un ovni que fue analizado por el Instituto Barnasky en Rusia. Ya, estoy Están interesante. los certificados, analizado por NASA, analizado por la Universidad de Santiago, acá en Chile, y el Instituto de Córdoba de no sé qué cosa. Pero es muy interesante, voy a traer la ¿Y en pieza. qué consiste esa pieza, si nos puedes contar? Les voy a contar por qué es tan interesante el caso. Por lo siguiente, entre paréntesis, deja de cerrar lo de Bastén. Lo de Bastén yo no estoy diciendo que tenga contacto, yo creo que hay que investigarlo más. Perfecto. Porque las dudas mías siempre pasan cuando uno genera ciertas dinámicas medias sectarias, ¿eh? Cuando empiezo a tener seguidores, etcétera. Bueno, ese es el camino de cada uno. Pero el caso, yo creo que si hay buenos investigadores en Chile, hay que hacerse cargo del caso, porque tiene elementos que son bien interesantes, que no es posible que estén en el aire. ¿Entiendes? Sobre un detalle más cuando Ahora, hablaste de espérate, que también, del metal, pero también quería cerrar. Ya. O sea, paleontología, muchos millones de años atrás, aún así podemos encontrar todos los restos físicos. Otra cosa, un objeto de 5 kilómetros de largo, Sí. 5 kilómetros. ¿Cómo el radar no lo detecta? Si Porque puedes detectar una navecita que mide 5 No, metros, es que 10 espérate, metros, puede es medir hasta que- un dron, perdón. pero una cuestión que mide 5 Bueno, kilómetros. Es que tú estás dando por hecho, en ese minuto no sabemos, si el caso nos llega 13 años después, ¿me entiendes? Pero tú dijiste Yo que tengo además casos. que era como una luz, era como una cuestión holográfica en el fondo, porque cuando Puede apareció ser. el LAM desapareció. Puede haber sido. O sea, no sabemos ni siquiera la consistencia de Yo la no cual estoy está hecho. eliminando, solamente me hago preguntas como quizá otra gente se la hace mientras nos escuchamos, ¿no? Un día, ¿sabes lo que vamos a hacer? Un contacto con Carlos Herrera para que nos cuente en directo. ¿Quién es Carlos? Buena idea. Es que te Se puede hacer ahí. eso. Sí. Teléfono abierto cerca del Sí, micrófono, no hay sí, problema. es que sería muy interesante. Muy interesante. Ahí aprovechamos de interrogarlo, porque el tipo no es escéptico. Ahora, con el caso del tema tú has hablado de los dinosaurios, claro, los dinosaurios son especies Tan el sistema antigua de y aún tierra- así tenemos registro. Claro, pero tenemos registro porque la autonomía de la inteligencia del fenómeno OVNI
se destaca por da la idea de que todo suma, que son muy superiores a nosotros. No quiero que algo así se deje atrapar como un dinosaurio. ¿Y qué pasa si tiene que ver más con la mente humana? Ahora, ojo, pero porque son las personas las que lo ven, entonces parece que está asociado a la persona. En eso estamos de acuerdo. Punto de acuerdo, y estamos, yo creo, desde la semana pasada, estamos de acuerdo, es que este es un fenómeno eminentemente humano. Exacto. No tiene relación alguna con cualquier otra época de la historia de la Tierra. Un fenómeno que lo acaba de decir acá Rodrigo, que me llama la atención. ¿Por qué todos estos tipos que se contactan tienen que como transformarse en profetas? Mira, ¿y qué tal si ahí en el fondo volvemos al tema del burlador? Yo creo que en el fondo hay un tema de que este fenómeno nos desquicia y pareciera que nos quiere llevar en una dirección. Porque finalmente estos profetas, ¿cachai?, que tienen el mismo modelo del contactado, la misión, al aceptar la misión, la rechazan, rompen con su vida anterior. Finalmente hay cambio en la humanidad. El surgimiento, todas las religiones surgen de un fenómeno paranormal, originario. Sí. ¿Ok? Sí. Y que no es menor. Originario pero revelado, o sea, como que alguien observa algo, alguien cree eso que vio y empieza a convencer a otros de algo que ellos no vieron, pero que él sí vio. Por ejemplo, en épocas tan recientes como 1917, Fátima marca un antes y un después en la historia del catolicismo. Perdón, estamos hablando de una... Voy a hacer un pequeño paréntesis. Tres pastores en Portugal. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay algunas preguntas que como que se enojan conmigo y dicen, Sergio Chilling, no sé qué. Miren, yo tengo un rol acá. Yo soy amigo de ellos. Tengo un rol y tengo que también mostrar la parte de el otro lado. Así que no lo tomen a personal. Me sorprende que cuando nosotros hablamos de este tipo de temas, la gente que cree se lo toma como un ataque si uno duda, y la gente que no cree se lo toma como un ataque o como que uno es chanta si uno dice algo. Entonces, por favor, tomémoslo con altura de miras. Estamos tratando de analizar el tema, tratando de eliminar los prejuicios y los conflictos emocionales que cada uno puede tener por creer o no creer en ello. Yo creo, quisiera terminar con el tema de los contactados, que es un fenómeno que algo conozco. Yo quiero destacar que hay un grupo importante de contactados que no tienen ninguna relación con estos fenómenos, a mi entender. Que son tipos que, a mi entender, tienen algún tipo de disfunción psicológica, que construyen historias con la finalidad, desde la sociología, de compensación de estatus, etc. Y eso es fácilmente verificable. Si tú ves los contactados desde los 50, Rael, George Adamski, se distinguen a kilómetros. Tú ves las evidencias, cada uno tiene un plato distinto. Como que el universo perdiera tanto tiempo, estas confederaciones, así tantos recursos en contactar con un gilipollo. Es como ridículo. No, estamos hablando de tipos que dicen tener comunicación directa con el comandante. Por favor, yo quiero cuenta. Sí, mira, yo quiero una que usted haga una referencia, que son los que tienen sobre los que normalmente vienen para acá. ¿Qué pasa con Sixto Paz? Y quiero que una calificación. ¿Pero puedes contarnos un poco quién es Sixto Paz? Para los que no conocen. Bueno, Sixto Paz fue supuestamente uno de los primeros contactados peruanos. No, mejor ustedes que son los que entienden la historia, pero díganlo en breve. La historia, porque él ha venido a Chile varias veces. Sí, Sixto Paz, yo estuve en el movimiento de él en los 80. El Rama, la misión Rama. Claro, conozco bastante bien Rama. Yo voy a ser cortito, todos ya conocen a Sixto Paz, más o menos, ahora que están siguiendo estos programas, un contactado peruano de la familia Paz, que dicen haber tenido contacto con seres de Canime del año 74, y que todo esto es divulgado por el periodista español JJ Benítez con el libro OVNI. Hay una tormenta perfecta. Exactamente. Un periodista español que estaba buscando la gran notición para efectivamente lanzarse este tema, que era JJ Benítez. La JJ no es muy buena. Claro, no es muy buena. Y tenemos a Sixto Paz, que a esta altura, yo sé que la única forma que puedo definir a Sixto Paz es un personaje de la cultura pop, OVNI. De hecho, más allá de... No quiero descalificar a Sixto Paz, pero a esta altura sus viajes a anime son bastante cuestionables. Absolutamente. ¿Cómo no trae algo de anime? Claro, el cenicero. ¿Cómo no se roba el cenicero de la nave? De hecho, a mí me da risa, ¿qué tal Kenny Armstrong ni qué chucuarto este tipo fue de anime? ¿De qué estamos hablando? Pero eso es básicamente el contactado más famoso de la cultura pop OVNI. Eso es Sixto Paz. Dale con tu argumento. Ahora, ¿Tú querías argumentar algo? Sí, mira, creo que es importante que nos refiramos, porque así como hemos visto casos que supuestamente son atendibles, también hay que reconocer a los chantas, y ustedes saben perfectamente quiénes son.
Sí. Digámoslo porque ustedes son del ambiente, yo lo puedo decir. Si topa es un chanta. Se acabó, es un chanta. Oye, pero suena tan feo eso. El ambiente, güey. Y para la ¿Qué ambiente? Yo no sé de qué buen medio. ambiente, güey. Bueno, este término lo entienden chileno y argentino. Para todos los demás que están viendo desde México, de Ecuador, de Colombia, es una Yo no quiero ser persona del mismo ambiente. que presume de tener ciertos conocimientos, haber vivido ciertos fenómenos que no son reales y que lo hacen con afán de lucro. Miren qué bonito. Esto es una definición de chanta, ¿ya? Ahora, otro caso que es importante que uno no puede dejar pasar, porque afectó mucho, mucha gente hasta el día de hoy lo cree, este mentiroso contumaz de JJ Benítez, a quien yo también conocí. A ese lo conocí personalmente. JJ Benítez es una famosa novela, que es una novela de ficción esotérica que se llama Caballo de Troya. El famoso Caballo de Troya. Que incluso JJ Benítez en los primeros años lo puso como algo que era, lo tenía clasificado, porque yo soy... Era yo de sé, un supuesto caso real. Claro, lo clasifican como casos reales, casi como crónica, como relato. Y después cuando ya se hizo famoso, tuvo ahí la elegancia de ponerlo en lo que es relatos de ficción. Pero mucha gente cree que efectivamente existía el fenómeno de los Suider, que el comandante norteamericano con el otro fueron al pasado, conocieron a Jesús de Nazaret, y todo eso es una novela. Por lo tanto, yo dudo de cualquier cosa que haga Benítez, y aparte que era un plagiador. Porque todo lo que trata el Caballo de Troya lo sacó de un libro, y también de otros tiempos que podríamos tener otra oportunidad, Sí, dilo donde que lo es el sacó. famoso libro Durantia. El famoso libro libro. Durantia. Eso daba un capítulo aparte. Eso da un el libro capítulo Durantia. aparte. Pero eso es importante, Sí. porque tenemos dos referencias de que hay que tener cuidado. Israel, ¿para qué les digo Rael? Sí, Claude Bourgeois. No, claro. Rael es Sí, el Rael, siguiente, ¿Quién es Rael? estamos ¿Quién es Rael? Rael fue un tipo que tuvo un contacto en Francia. Fue un periodista Y deportivo. claro, Claro. y resulta que según él lo han contactado y que los ovnis a él le habían dado una misión y básicamente tenía que construir una embajada para la llegada de los extraterrestres. Un embajador. Claro. Sí, Y creó un grupo que tenían una cosa así, unas prácticas medias No, y el sexuales muy signo parecidas a de otras, Israel ¿sí? era la estrella de David con Claro. la suerte nazi adentro. Y pasó una talla, tengo que contarle esta talla. A ver, porque a ver. cuando Rael vino a Chile una de las Uy, primeras qué veces, bueno. yo lo fui a ver al Holiday Inn, que se llama en esa época. Que se tuvo que arrancar. Claro, entonces estaba todo el público esperando y de repente aparece un tipo y habla y le dice, y ahora con ustedes, Rael. ¡Tan! ¡Tan! Y entra Rael, po. Y estaba ahí lo mejor y le traducían, a pesar de que todos sabíamos que entendía español, pero así como le traducían el francés toda la historia, y de repente se levanta un viejo y le dice, ¿qué creen que los chilenos somos huevones? Y quedó de... Porque se puso a Qué explicar lo que era un bueno. planeta. lo que era Claro, una que estrella. quieren No, que esto es mentira. Que este tipo que se ¿Tú cree qué? Rafael de España, cómo lo presentan. Oye, es que fue realmente la cosa más patética que he visto yo. Y ahí está Rael y tiene seguidores y según Ya. ellos han clonado seres. Porque Claro. tiene esa mentira también. Po. Ya, De que ellos pero- han hecho las primeras clonaciones. ¿Está bien? Ah, no Ya, tenía idea. valga la aclaración Israel. porque efectivamente a ese le podríamos llamar entonces el contactado falso. Claro, El absolutamente. contactado verdadero es el que efectivamente esto representa un trauma en su vida, un antes y un después. Ya hay algún tipo de Hay evidencia. consecuencias Sí. para su personalidad, para su vida, y en el fondo hay veces en que vuelven incluso a retomar este contacto. Pero Ahí no tienen la personalidad, como diría de Weber, de líder carismático. Claro. No necesitan. Son como el Padre Pío, Sí, son como Violeta. Peli, San Martín sí, de Porres, son exacto. como los tres pastorcitos de Fátima, Justamente. que son lo común mismo. y corriente. lo Ahora, mismo. hay una lectura que hace el antropólogo social Ignacio Cabra en una, a mi entender, excelente obra, Antropólogo creyente y contactado, que le hace una lectura antropológico-sociológico a Rama, que la hallé muy al acorde, muy interesante, en función de qué pasa con la gente, por qué es arrastrada la gente a este tipo de práctica. Él señala que toda esta idea de este contacto con los seres del espacio es una metáfora del contacto directo con la divinidad, Ya. Sí, de claro. manera directa, donde Claro, no hay obvio. intermediario, eres Sí. tú la divinidad de la trascendencia. Y el trabajo, y este trabajo en comunidad, él se asemeja mucho este tipo de práctica a lo que fue el cristianismo primitivo. Esta práctica bajo las cavernas, donde habían contactos en trance, etc. Es muy similar, muy semejante, que hay una necesidad, producto de la frustración de la religión institucional, de ir directo al grano. Y ellos ofrecen un poco. Oye, y si, Claro, y si sí, finalmente sí, sí, no eso es. pensamos en una hipótesis, y si finalmente el contactado es una necesidad de la humanidad, Es que yo creo si que debe es- haber contactado, o sea,
Porque vivimos en una sociedad donde la espiritualidad Inocencia está tan ausente, Sí, tan tapada de concreto, Yo creo que son de definitivamente surgen como casi como poluciones nocturnas, weón. Bueno, no olvides. El pastor evangélico también. Claro, no olvides eso. Cuando tú haces análisis de la población, por ejemplo, Gallup ha hecho un montón en Estados Unidos, cuando tú ves en qué cree la gente sigue teniendo creencias en cosas no científicas, no asociadas a la ilustración a la razón. Solamente que estas cosas han variado. Antes, por ejemplo, era una religión más fundamentalista católica, por ejemplo, en alguna parte de Occidente. Ahora quizás más cree en los horóscopos. Antes era una creencia quizás en los elementos cristianos, ahora quizás en Buda. Entonces, en el fondo, en realidad la persona sigue teniendo una esfera espiritual, solamente que ha mutado, quizás más al New Age, quizás más a las cartas del tarot, hay ciertos elementos. Entonces, al parecer hay un core, hay una base que sigue siendo espiritual del ser humano que pensamos. Eso porque la religión oficial ya no te da acceso a la experiencia mística. Exactamente, pero hay otro elemento, el segundo elemento, que parece ser que los seres humanos también tenemos ciertos elementos que nos hacen tener una especie de percepción de lo trascendente. Por supuesto. Y eso se ha analizado, que hay cierta relación con la genética de los seres humanos, que el ser humano al parecer tanto como piensa y como crea arte, instintivamente genera un estado espiritual o una dimensión espiritual que lo vemos en todas las culturas alrededor del mundo. Si no tuviésemos una necesidad de lo trascendente, ¿qué sentido tiene la existencia del DMT? Hay otro problema que les voy a tirar una frase para el bronce. Ya, la vamos a anotar, weón, para ponerla aquí a echarnos. Que resulta que Sergio tiene mucha razón. Pero tenemos la religión que ha fallado, tenemos que surge el New Age, tenemos que surgen las mancias de cualquier tipo que existieron en el pasado y vuelven ahora. Pero ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia, lamentablemente, por su naturaleza, solamente se pronuncia para decirte eso no es. Es el tema. Pero la ciencia no puede decirte eso sí puede ser. Es el camino de ustedes. Porque eso por último es filosofía. Pero la ciencia no puede, no debe ni quiere tratar de darte una solución existencial. Te pongo un ejemplo. Ese es el drama de la ciencia. Yo hablé en el melate de los terraplanistas. El fenómeno de la tierra plana. Y empecé diciendo lo siguiente: ¿por qué existen los terraplanistas? Porque si efectivamente José Massa, weón, tú le haces la pregunta, José Massa, claro, al famoso Premio Nacional de José Massa. Preguntáis, oigan, José, ¿por qué la tierra es redonda o es plana? José Massa te manda la cresta, weón. No debate contigo de eso, no te da 5 segundos, weón. No me vengan con weá, weón. ¿Qué vamos a estar hablando de eso? Se lo aprendió en primero básico. Pero aunque tú no lo creas, la gente de la calle, weón, a pesar de que anda en su bolsillo con más información que la que hubo alguna vez en la biblioteca de Alejandría, weón. Exacto. Que la tierra es plana, weón. Y eso es porque eso es un problema, un déficit de la ciencia. Que no ha sido capaz efectivamente de comunicar. Pero tienes toda razón, pero también agregaría algo. Hay un déficit de los colegios en este país, de, por ejemplo, no enseñar la cátedra más importante. Tenemos las profesoras y profesores de nuestros colegios, se leen el tarot. Está bien, pero más allá de eso, lo que ellos quieran hacer, no existe en Chile una clase donde te enseñen a pensar y a derivar la información, que se llama pensamiento crítico en términos técnicos, que la gente ni conoce ese concepto, piensa que pensar crítico es criticar, no, es un análisis de la información. Para tu tragedia, Carl Sagan, en el último capítulo de Cosmos, del famoso libro, que fue una serial, justamente se queja amargamente de que en Estados Unidos no se enseña el pensamiento crítico, y un tipo tan ponderado como él dijo que eso era porque habían poderes que le interesaba que los ciudadanos no fueran críticos porque complica. Mira, yo creo que lo que hace falta es mira, nos estamos yendo, claro, el mundo y sus demonios, qué gran libro. Cerebro que también. Yo creo que hace falta que vuelva la clase de religión dentro de la malla, pero no como la conocíamos nosotros, una lata, tú sabes perfectamente. Era puro catolicismo disfrazado. Pero ¿por qué no enseñar un ramo que se llame trascendencia o espiritualidad? Claro. De algún modo. Ahora quiero que analice las distintas formas de la trascendencia y las distintas formas que la espiritualidad ha tomado en la historia humana. Está bien, ahora quiero plantearles otra cosa. Nosotros estamos en la primera era que no existen los medios de comunicación. Mira, nosotros estamos hablando de un medio, estamos en un living,
Somos unos viejos. No necesitamos un canal de televisión para transmitir. No. Entonces, ¿qué es el problema? Ahora la gente escoge la información porque emocionalmente le hace sentido. No porque hayan pruebas científicas. Exactamente. Esta es la primera época en nuestra historia que no hay filtros de información, periodistas, editores que te muelan la información, que te digan, ¿sabe qué? Esto más o menos tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted, atrás de esta cámara, quiere creer de que los ovnis existen, usted va a escuchar solamente a las personas que dicen eso. Si usted no cree, va a creer solamente a las personas que dicen que eso no es real. Y va a encontrar toneladas de información. Pero hay poca gente que hace el ejercicio de tratar de contrastar sus creencias con las evidencias, con los datos. Entonces empezamos a ser la primera generación que empieza a ser mucho más preocupada de lo que emocionalmente prefiere escoger como un canal de televisión y no tratar de analizar la verdad, entre comillas, que el hecho es un ejercicio. Entonces, lamentablemente, vamos a tener muchos tipos como Trump, les gusta o no a algunos, y muchas personas que se dediquen en los medios de información a vender cosas que la gente quiere creer a pesar de que no haya evidencias de ello. No voy a dar nombres, pero hay varios que nosotros conocemos que se dedican a eso. Sí. Sí. No, perdón. Y hay otro elemento que yo creo que es importante en esta cosa. Es que a mí me toca interactuar harto en las redes sociales, discutiendo temas. Y la verdad es que las personas que adoptaron esta postura tienen el siguiente problema. Cuestionan gratuitamente todo el conocimiento, el acervo conocimiento de la humanidad. Entonces, ¿qué puede hacer contra eso? Tú cuando le dices, oye, pero resulta que, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Que acaso no has visto la foto alguna vez? Pero la NASA, si la NASA está vendido a los reptilianos. Oye, pero la física, pero si todo la... Porque aparte que no entienden nada de universidades, de academia, no tienen idea de las peleas que tienen los científicos entre ellos para tratar de figurar y votarse uno a otro en las teorías. Creen que esto es una coalición de pocos tipos que tienen tomado el mundo para engañarnos a todos. Y ellos son los brillantes que se dan cuenta que la Tierra es plana o que la Tierra es hueca. Sí, pero es que sin ninguna prueba. Y cualquier persona que dice racionalmente, sabes que no hay pruebas, es una conspiración. Claro, entonces, ¿cómo hacer al final? A ver, finalmente, estamos... insisto, el problema es de la ciencia. ¿En qué sentido? Sí. Que también responde a intereses económicos, religiosos, etcétera. O sea, piensa, tu primo no va a Pastel por segunda vez porque tiene miedo de que el Opus Dei se enoje con él. Pero el Opus Dei no es la ciencia, el Opus Dei es un grupo económico. Pero estamos hablando de que el Opus Dei influye sobre universidades que supone que hacen ciencia, pues, weón. No, es que aquí también hay un mito. La ciencia es una cosa que es un método y otros son instituciones que tienen sus propias agendas. Entonces, no acusemos a la ciencia. La ciencia es una práctica, es un método. Los científicos tienen aplicaciones políticas como todas las personas. Por eso te digo. Entonces creo que más tiene que ver con el sistema educacional y menos tiene que ver con la ciencia, porque la ciencia sencillamente es un método. No, y ahora hay una cosa que hay que entender. La ciencia siempre es conservadora. Siempre se resiste o sea, a un nuevo paradigma. Aquí estamos con cosas. Finalmente estamos hablando de un lote de ayudantes del profesor de física, claro, que no le van a hallar la concha, weón, porque quieren heredar seguramente el sillón del viejo cuando el viejo muera, weón, y heredar la cátedra, pues, weón. O sea, eso finalmente también es la ciencia, ¿cachai? Una serie de prejuicios, de comportamiento humano. Porque si bien Sergio tiene toda la razón, la ciencia es sencillamente un método a través del cual tú puedes obtener un conocimiento, pero es hecho por seres humanos. Oye, ¿les puedo decir algo lindo? Sí. Y ojo, y es una institución con bordes imprecisos. Sí. Lo lindo, mira, sabes que llevamos más de 90 personas en vivo. Oye, sí. Y estamos hablando de algo súper abstracto, de la ciencia y de la verdad. Pasamos de hablar de la posibilidad de extraterrestres a un tema tan abstracto y nos interesa hablar de eso. Entonces, les agradecemos que nos estén escuchando. Ahora, perdón, yo quiero hacer un elogio a mis dos amigos que están acá, que es César y Rodrigo, porque si bien ellos están metidos en esta cosa de los... Y dale con el ambiente. Y lo paranormal, son de las personas más críticas que conozco. Sí, son serias. A ellos les interesa saber la verdad. Y se pueden contener, por muy interesante que sea un episodio, saben mantener el criterio y tratar de aplicar algún tipo de técnica en un ambiente donde la ciencia realmente no te presta. Podemos preguntar, porque, por ejemplo, sí, Alberto dice... Yo creo que sí, en el beneficio del tiempo deberíamos dedicarnos a Alberto dice, Alberto, sí es lindo, pero nos dieron bola a las preguntas, viejo. Alberto, danos de nuevo tus preguntas y las vamos a responder. Ahora la paginita va bajando tan rápido y si yo muevo esto se va a apagar la transmisión. No tengo ese conocimiento informático. Entonces, si quieren hacer una pregunta, repítala, ahora vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Por ejemplo, veamos, aquí... ¿Algún caso real y comprobado de contacto, abducción o extraterrestre? Luciano pregunta. Vamos a entrar en la ronda de preguntas. ¿Cómo? ¿Algún caso real de abducido contactado? Yo creo que el caso Juan Maldonado resiste. Los casos de la Patagonia que colocamos en OVNI. Sí, no es necesario irse tan lejos. Está también el tema de los automovilistas en Argentina. El rally, caso de Alejandro Hernández. ¿Y el Cadillac negro?
También, El cuento del Cadillac negro, genial. también, buenísimo. Encuentros cercanos en Vamos con otra pregunta. Eso pasa con ella. Otra pregunta que me decía a mí, Alberto, gracias, me preguntaba, te pregunté para ti si el fenómeno es de carácter psicosocial. Bueno, todos tenemos alguna formación en ciencia humana, entonces podríamos hablar. Si me pregunta a mí particularmente, después el panel responderá, creo que tiene un carácter psicosocial. Algunas preguntas estaban hablando de Jung. Una lectura psicosocial. Una lectura psicosocial o una perspectiva psicosocial. Claro. Jung también hizo un libro bien interesante al respecto sobre las cosas que se años 50 y tantos, 60. Él lo representaba como una expresión del inconsciente colectivo en términos muy, muy globales. Otro día podríamos hablar qué significa eso. Sí hay una vertiente psicosocial del fenómeno, pero no explica algunos, por ejemplo, avistamientos o fenómenos captados por radar. O sea, hay una arista que tiene más que ver con la persona y esta exploración de la trascendencia de estos fenómenos anómalos. Pero hay otras vertientes que tienen que ver con buscar evidencia física. Entonces, no podría decir que todo es un fenómeno psicosocial, aunque sí hay una perspectiva de ello. ¿Sí? Otra. Carlos Quesada. Hola, Carlos, ¿cómo estáis? Carlos pregunto algo que sepan del caso del doctor Jonathan Reed y el brazalete extraterrestre. Es un fake, un fraude. Un fraude del año 99. No vale la pena mucho contarlo porque es un fraude por todos lados. Dice, América, súper interesante. Una sobrina está en Canadá y ayer pudieron ver en un bosque algo parecido a una nave espacial. Canadá tiene varios casos. El caso de la Ontario en Canadá en el 91. Ojo, volvemos al tema de los bosques, de los lugares apartados. Betty Hills también plantaban en esa zona, así que Canadá tiene una ufología muy, muy activa también. Me preguntan acá que Jung nunca supo los secretos de Freud. No sé, yo yo los conocí en el libro, no los conozco en persona, digamos, con mucho respeto. Preguntan acá respecto a un caso, el doctor... Dame un segundo. Mortis. No, yo le pregunto un secreto de Freud por mientras. Qué loco que él ha escrito El malestar en la cultura. Sí. Nos estaba muriendo de cáncer. A la laringe, por el exceso de puro. Sí. Cuidado, Rodrigo. Fumabas 25. No, pero eso influye, obviamente, en su una caja entera de puros. Terrible. Está loco. Aquí habían otras preguntas de Putre. Me preguntan del Cabo Valdés. Ese da un monográfico aparte, yo creo. Pero pienso que el caso fue. El caso fue, el caso fue. Siguiente pregunta. Que aquí se van pasando. Ya, comprobación de caso extraterrestre. Sergio, entonces se puede... Me autocito, perdón. ¿Se puede decir lo mismo sobre la creencia en Dios? O sea, miles de personas creyentes que no hay una sola prueba contundente sobre su existencia. Qué buena pregunta. Oye, ¿por qué no hacemos el programa sobre Dios? La existencia de Dios. Me encantaría, pero también con la altura de miras de que no se enojaran las personas que son escépticas de que nosotros habláramos de Dios, ni que las personas son creyentes que tratáramos de abordarlo de una perspectiva quizás psicológica o científica de otras áreas. En ese caso estaría feliz. Hay varias evidencias interesantes para poder analizarlo a nivel académico. Tiene que ir en la cola porque recuerden que nos pidieron ya repetidamente el viaje astral. Perfecto. Viaje astral también viene. Ahora, la ciencia se basa en conocimiento heredado. Aquí hay un comentario. Preguntas, por favor, más que comentarios, preguntas para ver si nuestros panelistas pueden responder. Friendship, pregunta Ana. ¿Qué piensa? Solamente para... mira, les enviaré el diario de Redson. ¿El qué? El diario de Redson, no sé qué. Eso fue del folclorista, ¿cómo se llama? No, espérate. Estamos hablando de Redson. Sí. Perdón. No. Eso es una buena historia. ¿Y conocen a Pedro Romaniuk? Pedro Romaniuk que es un ufólogo argentino, creo, ¿no? Sí, de los 70. Que es el que levantó el mito de... Espérate, ¿cómo se llama este enclave ufológico? Capilla del Monte. Mucha gente amigo argentino. Entonces, bueno, creo que estamos cerrando. No sé si hay alguna nueva pregunta. Pues puede terminar ya el programa. Llevamos 1:10 ya. Extraterrestre, ser humano del futuro. Mira, analizamos esa posibilidad, pues, efectivamente, de que fueran humanos del futuro, pero ¿sabéis qué? Lo que vota esa teoría es el absurdo. Hay tantos modos, primero que todo, no, efectivamente, podría llegar a ser. Pero ¿por qué tantos modelos distintos? Ninguna, es tan difícil encontrar dos naves extraterrestres que sean iguales, que es como que en el fondo dijeran ya,
¿Qué cápsula para viajar al pasado escoge? ¿Con la escalerita de palo? Claro, quiere con escalerita de cuerdas, con, no sé, con rampla. Entonces, por ahí se cae el asunto. No, es sugerente, es atractiva. Sí. En algún minuto. Claro. ¿Sabes qué? Acuérdate ese caso de alto impacto que hubo acá y que trasciende gran parte de América Latina. El famoso chupacabra. Ah, sí. ¿Qué concluyo? Yo la verdad... Redondealo en vez de Hay eso. una pregunta más, ¿no la contesto, no? Contéstala. Esa la voy a dejar para... Roberto dice, ¿qué opinas del DMT y el contacto con entidades? ¿Pueden ser extraterrestres? Yo creo que es... El DMT, explicar, es una sustancia que tiene propiedades psicoactivas, que está presente en niveles muy bajos en nuestro organismo, pero que también puede ser provocado por una sustancia, un brebaje llamado ayahuasca. No, y está sintetizado en la mayoría de los seres vivos y de sí. Como que el de animales y plantas. Si tiene que ver con el tema extraterrestre, con la visión. Interpretaciones, que esas visiones son visiones del propio inconsciente, de nuestro propio arquetipo. Sí. Que tú los ves como vivos, pero que están dentro de ti. El Perfecto. no está fuera, sino adentro. Cerrar porque aquí hay unos relatos, pero creo que podemos seguir recogiendo para la próxima vez. ¿Cómo quieren ir cerrando? No sé, el tema del chupacabra, porque eso lo preguntaron. ¿Lo podéis resumir? Ya. Si es verdad o mentira, partamos Yo por creo ahí. que el chupacabras, que partió en Puerto Rico, mi amigo ahí, Javier Serra, fue uno de los primeros que investigó el caso para la revista Más Allá, se resumen con algunos ataques, algunos ganados que aparecían sin sangre y unas patas como de cabras, y esto lo veían volando, por eso le llamaron chupacabra. Llegó a Chile el mito del año 2000, producto de un ganado que fue atrapado, que fue observado en el norte de Chile. En resumen, yo creo que es un tremendo mito. Yo creo que no existe. Ya, Y es más, hay gente que jura que es parte ya del legendario chileno y que lo fue siempre, diciendo que nunca ha sido parte del legendario. O sea, lo ponemos al lado la pincoya, el trauco y el caraucho. No lo es. Bueno, el folclore evoluciona. Esto cómo partió, ¿por qué pegó tan fuerte? Yo estaba en Chilevisión haciendo un piloto con mi amigo Tito Fernández, cuando llega un periodista deportivo más o menos conocido y nos cuenta, porque salió en Chilevisión, y nos dice que el mito de colocar el tema del chupacabra fue colocado, valga la redundancia, por un periodista que le gustaban mucho estos temas, que cuando encontraron los ganados, colocaron el tema del chupacabras para darle una aureola de misterio, y el Chilevisión en ese minuto, el rating se fue a las nubes. Claro, entonces mantuvieron toda la semana. Se le dio como bombo en fiesta. Claro, y cuando se llegó a la explicación oficial de que eran perros, eso no se publicó. Sí, pues. Qué bonito. Qué bonito. Y ahí quedó internalizado en el inconsciente. Otra pregunta. Mira, aquí Patricio Durán. ¿La actividad de los volcanes se relaciona con los ovnis o la actividad de los volcanes atrae ovnis? Hay un trabajo de la MUFON, de unos investigadores del MUFON en el año 99 sobre ovnivolcanes. Hay un libro. A ver, la próxima semana podemos referir a ello. Yo creo que existen los dos fenómenos. Creo que existe un fenómeno de tipo geotérmico natural, formas de plasma que salen de ahí de los volcanes, que a veces son confundidos por ovnis y a veces son vistos ovnis sobre los volcanes. Existen las dos cosas. Perfecto. ¿Vamos cerrando el tema? ¿No sé, César? Bueno, no, para concluir, primero que todo agradecer porque tenemos muchas vistas, las hemos duplicado en 2 semanas. Sí. Gracias a la gente que ya se está acostumbrando a vernos y que nos sigue, nos espera. Y lo otro, bueno, básicamente acabamos de introducir un concepto que va a aparecer mucho en el futuro, que es el tema del burlador. Yo creo que efectivamente este fenómeno ovni comparte muchas cosas del fenómeno paranormal. Para mí es un todo. Yo no diferencio el fenómeno ovni y el fenómeno paranormal. Creo que siempre va a ser inasible, creo que es engañoso pensar que la tecnología puede en algún momento llegar a aprender este fenómeno, llegar a tomarlo. Creo que es una ilusión, creo que este fenómeno nos va a acompañar siempre, y creo que el desafío es básicamente saber respaldar al testigo, que sea coherente, y tratar de descifrar las intenciones finalmente de esta manifestación, de esta entidad, por decirlo así. De la persona y de la entidad. De la persona y de la energía que se entidad asocia o que quiere decir. Sí. Eso es. Así es. ¿No, Alberto? Creo que este programa tuvo una calidad especial. Una calidad especial porque en el fondo entramos en temas que normalmente en este tipo de programas no se tocan, como la importancia del pensamiento crítico, el rol de la ciencia en esto. Y yo, de este punto de vista, para mí la conciencia sigue siendo un misterio, con todo lo que ello implica, y que estos fenómenos están indisolublemente ligados a la conciencia, yo hago una pausa en cuanto a mis conclusiones. Yo soy un libre pensador,
soy escéptico, formado un pensamiento crítico, pero me doy cuenta que hay fenómenos que yo no puedo explicar y que están en el anaquel de las cosas que uno tiene que investigar y no cerrarse. No hay peor cosa que un creyente acérrimo en esto que se molesta cuando lo dudas, como también aquellos escépticos que tú le vas diciendo, pero ¿sabes qué pasa? Y que inmediatamente te responden porque ya tienen un discurso hecho. De hecho, el escepticismo militante es un fenómeno que incluso se puede circunscribir una época, los primeros 15 años del siglo XXI. Sí. Yo creo que el libre pensamiento camina sobre el filo de una navaja. Es muy fácil irse de un lado para el otro, pero es un tema, es un misterio. Es todo lo que puedo decir y nosotros tratamos humildemente de encontrar nuestras mejores explicaciones que al final del día son tus propias explicaciones. Efectivamente. ¿Rodrigo? Bueno, entonces yo era ir cerrando que, mira, desde mi punto de vista, sí creo que es un fenómeno interesante, sí creo que tenemos que estudiar mucho a las personas que experimentan estos fenómenos, sí. Creo que hay algo psicológico valioso ahí. La clave del testigo. La clave del testigo. No sé si se puede llegar a registrar el fenómeno como tal. Bueno, Rodrigo ahí tiene, y los otros panelistas, más información al respecto, pero creo que en sí mismo entender estos relatos y entender cómo los vive la persona nos aporta, por lo menos desde mi disciplina, que es la psicología, y que también creo que tiene que ver, en cierta manera, con ciertos fenómenos relacionados, emergentes del cerebro. Y creo que algún día podríamos hablar más en detalle de eso cuando hablemos también de los viajes astrales. Y nada, agradecer esta amplitud de pensamiento y que todos estamos tratando de hablar sin un prejuicio. Y creo que lo principal es abordar estos temas y tratar de no tener prejuicios e inmediatamente mirarlo y decir, no, yo ya tengo una opinión digamos, definitiva al respecto. Si nadie tiene opinión definitiva al respecto, porque no tenemos suficientes pruebas. Sí. Son fenómenos que todavía escapan, de todas maneras, a nuestra racionalidad. Eso. Sí. No, y sabéis que, bueno, y por último, el tema de que tenemos formas muy distintas de pensar. Sí. Sí. Pero al mismo tiempo, porque somos amigos, podemos debatir con libertad. Exactamente. Eso. Aquí nadie está tratando de defender sus puntos, claro, de verse más importante. Efectivamente. ¿No? Es una conversación sana para tratar de encontrar nuevas explicaciones. Absolutamente. Y es súper escaso en estos tiempos. Eso sí. Exactamente. Bueno, antes que todo también quisiera saludar a mis amigos y amigas del canal Rodrigo Fuenzalía, que están conectados. Hay mucha gente que han hecho hartas preguntas, vamos a sumar después ahí acá al chat. Y voy a dejar algunas para la próxima semana para que ahí esté Maipú, etcétera, etcétera. Bueno, una de las cosas que más me ha hecho sintonía es lo que señalaste hace un instante, Sergio, de que había mucha gente conectada, escuchando la parte densa un poco, la parte profunda, y la gente no se despega. Lo contrario, yo creo que este es un indicador de que las personas son pensantes. Es que la televisión a veces se equivoca cuando diciendo, no diga esto tan complicado, como que fuera un tarado el que está detrás. Sí. Aquí estamos tratándolas con respeto a sus neuronas y dándole contenidos con la finalidad de poder hacer un ejercicio intelectual y un ejercicio filosófico, ¿por qué no espiritual?, que nos permita crecer un poquito más al día a día. Les agradezco realmente la sintonía, agradezco aquí a mis amigos el buen nivel, que da un gusto de sentarse acá y saber que vamos a empezar a hilvanar algunos conceptos por caminos que no son tan fáciles, pero que eso es lo bueno, porque al final eso nos permite llegar a un mejor puerto. Eso, excelente. Eso. Así que un gran saludo a todos. Un pequeño comercial antes que tú cierres, Sergio. Saludo a todos los amigos que nos ven y que yo sé que están observando este programa desde Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, México y hasta Australia. ¡Wow! Qué bonito. Que me consta. Muchas gracias por conectarse a esta conversación. Gracias a todos y esperemos que nos veamos en un nuevo programa, quizá con Viaje Astral o con otro tema que ustedes decidan. Próximo miércoles, ¿a qué hora? Próximo miércoles, cerca de las 9 y algo. ¿Ya? Muy buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Chao, gente.